Bueno, como lo habíamos explicado, sí, previamente, vamos a hacer un análisis gráfico de los datos que hemos abierto en Excel, pero previo a eso sí me gustaría explicarles qué elementos se tienen que considerar para poder, una, graficar y dos, explicar lo que estamos graficando. ¿Sí? Para ello tenemos que tener claro que vamos a utilizar dos ejes. Bueno, creo que esta me salió un poquito chueca, pero ahorita vamos a arreglar eso. ¿Sí? Vamos a utilizar dos ejes. Y vamos a meter la información que vamos a utilizar en el análisis. Y eso tiene que ver con el tipo de dato que estamos utilizando. En este caso, lo que estamos viendo es cómo ha evolucionado el tipo de cambio y los diferentes precios del petróleo, ¿sí? Pero cómo ha evolucionado a través del tiempo, porque estamos analizándolo desde enero de 2014 hasta septiembre de 2016. Entonces estamos hablando que tenemos datos de tipo de cambio durante ese periodo, tenemos datos de precio de petróleo durante ese periodo, entonces tenemos datos que son de serie de tiempo. Entonces el primer gráfico que se recomienda realizar con este tipo de datos es un gráfico de serie de tiempo, en donde el tiempo se va a graficar en el eje de las X y la variable en este caso va a ser el precio del petróleo, hablamos de los tres, y del tipo de cambio, ¿no? Ya para no poner los tres, nada más hablo de tipo de precio de petróleo y tipo de cambio, básicamente. Entonces aquí en el eje de la Y vamos a estar poniendo tanto los precios del petróleo como el tipo de cambio, ¿no? Entonces en la serie de tiempo así sería. Si estamos analizando 3, 4, 5 variables, siempre en el eje de las Y vamos a colocar la variable que se está analizando, pueden ser 1, 2, 3, 4, y en el eje de las X vamos a analizar lo que sería el tiempo, ¿no? Aquí vamos a tener en el eje de las X que empieza en 2014 y va a finalizar en 2016. Una vez que ya tenemos claro esta parte, cómo colocar los datos de una variable de esta forma, lo que sigue es ya la graficación. Y aquí podríamos obtener diferentes formas. Podríamos tener que los datos se comportan de esta manera, ¿sí? ¿Sí? A lo largo de este periodo. Vamos a decir que este es el tipo de cambio. ¿Sí? Aquí observamos, por ejemplo, que el tipo de cambio ha estado de manera general, es decir, durante todo el trayecto que se está analizando, toda la trayectoria que se está analizando, que es de 2014 a 2016, en términos generales, lo que estamos observando es precisamente un crecimiento de manera constante de lo que es el tipo de cambio. Nosotros en economía, este comportamiento le llamaríamos una depreciación. ¿Por qué? Porque si antes, vamos a suponer que aquí estaba a 13 pesos, dábamos 13 pesos por un dólar, a final de 2016 estábamos dando, bueno, vamos a decir por este periodo, estábamos dando unos 16 pesos por dólar. Eso significa que el tipo de cambio se ha depreciado. ¿Por qué? Porque ahora damos más pesos por un dólar. Antes dábamos 13 pesos, ahora damos 16 pesos por dólar. Eso se llama una depreciación. Entonces, lo que hemos visto a lo largo de este trayecto es que precisamente hemos tenido una continua depreciación del tipo de cambio. En esta parte del gráfico, si ustedes lo observan, en la parte circular del gráfico, lo que vemos es, ahí tuvimos un estancamiento y después digamos, una caída que nosotros en economía le vamos a llamar se apreció, es decir, pudimos haber aquí tenido un tipo de cambio de 15 y aquí estaba, por ejemplo, aquí de, de vamos a decir, de 14, 20, entonces ahí tuvimos una mejora, pero luego a partir de ese periodo vuelve a crecer de manera constante y vemos que luego aquí tenemos una pequeña curva
que parece ser que es mucho más inclinada, y aquí lo que decimos es que el tipo de cambio se aceleró, es decir, aquí pasó muy rápido de 16 a 17 en muy corto periodo de tiempo. Entonces, cuando nosotros grafiquemos, tenemos que ver estas situaciones, cuando se estanca, disminuciones bruscas, incrementos bruscos, incrementos extremadamente bruscos y un crecimiento constante. Esto, por ejemplo, lo que vemos es que el tipo de cambio en este último círculo, que sería este que estoy ahí poniendo asterisco, lo que vemos es que el tipo de cambio siguió creciendo de manera constante. Aquí tenemos una pequeña hondura, pero realmente es poco significativa. Lo que nos dice es que básicamente durante ese periodo se mantuvo relativamente creciendo establemente, ¿no? O tuvo una depreciación constante, porque estamos hablando del tipo de cambio. Aquí en esta primera parte del gráfico, donde estoy nuevamente, lo que vemos es que tuvo un comportamiento igual alcista, pero irregular, cíclico. ¿Por qué? Porque vemos que está de una forma así, ¿no? Esto en economía lo consideramos cíclico. Entonces, este tiene un comportamiento cíclico que en ese periodo estuvo de manera constante variando, ¿no? Algunas veces lo podemos ver con mucho más frecuencia. Entonces, esto quiere decir que es extremadamente cíclico, ¿sí? Entonces, esos elementos son los que tenemos que considerar. Aparte de todo lo que hemos visto en este gráfico, tenemos que tomar en cuenta las pendientes. Y la pendiente lo que es la inclinación de la trayectoria de esta variable. Es decir, si ustedes observan en este gráfico, tenemos periodos en los que pareciese ser que el tipo de cambio se comportó de esta forma, es decir, de esta. ¿Sí? Tenemos periodos en los que parece ser que se comportó de esa forma. Tenemos periodos en los que parece ser que se movió de esa forma, o al revés, ¿sí? Es decir, es diferente el comportamiento del tipo de cambio a lo largo del tiempo. Vamos a ponerle que este va a ser el A, este va a ser el B y este va a ser el C. En el caso de A comparado con C, vamos a ver que las diferencias son muy notables. ¿Y eso qué significa para los economistas? En el caso de C, es extremadamente volátil, digamos, extremadamente fuerte los cambios que tiene el tipo de la moneda mexicana, el tipo de cambio, ¿no? Es decir, en esa es extremadamente el cambio, es un cambio muy alto, muy drástico que se dio en el tipo de cambio durante ese periodo. Comparado con A, parece ser, hay un cambio, pero el cambio es menos radical. Es decir, en el caso A, pudo haber pasado de 13 a 13.50, en el caso C, pudo haber pasado de 14 a 18 pesos. Es decir, la inclinación de la recta nos va a decir con qué intensidad se movió durante ese periodo. Entre más inclinada esté, mucho más fuerte fue el cambio de esa variable. Entre más acostada esté, fue muy bajo el movimiento que tuvo esa variable. Entonces, digamos que ves un caso intermedio, o sea que sí cambia de manera importante, pero no llega a ser tan brusco y tampoco tan mínimo el cambio. Es un punto intermedio, ¿no? Y también vamos a encontrar este tipo de rectas a lo largo de la curva, que sería el caso D, y ahí lo que vamos a observar es que básicamente en ese periodo que estemos analizando, que observemos ese comportamiento, significa que la variable no cambió en absolutamente nada. Entonces esa es la gran diferencia entre cada una de las curvas que se pueden ir presentando, ¿sí? en cualquier gráfico. Estamos viendo, por ejemplo, nada más el tipo de cambio, ¿verdad? Ahora, sabemos en economía, nada más déjenme borrar aquí, sabemos en economía que la inclinación de la recta, ¿sí?, que podemos tener pueden ser positivas o negativas. Eso es muy importante, ¿no? Y sobre todo cuando veamos ahorita el siguiente gráfico que me parece interesante también verlo,
¿sí? Que tiene que ver con la dispersión, pero esto nosotros lo hemos visto en lo que sería micro, ¿no? Es decir, si tenemos un gráfico de esta forma y nosotros tenemos una recta así, sabemos que tiene una pendiente positiva. Si es así, tiene una pendiente negativa, es decir, decreció. Ajá. Vamos a ponerle letras, esta va a ser A, esta va a ser B. En el caso de B tiene un comportamiento creciente y en el caso de A tiene un comportamiento decreciente. Eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Dependiendo de la inclinación, si va aumentando, bueno, tendríamos un caso como B, y si va disminuyendo, tendríamos un caso como A. Entonces la pendiente, es importante su inclinación para decir qué tan sensible fue esa variable en ese periodo. Si cambió mucho, sabemos que eso lo vamos a encontrar cuando la pendiente es muy inclinada, es decir, este caso va a cambiar muchísimo y va a cambiar poco cuando sea así. Entonces vamos a ponerle esta C y esta D. Entonces C cambia poco, D cambia muchísimo durante ese periodo, se tuvo un movimiento muy brusco, ¿sí? Y recuerden, ¿sí? El caso E es no cambió nada durante ese periodo, ¿no? Este tendría una pendiente de 0, ¿sí? Esta tendría una pendiente de 0. Y está el caso contrario, en donde podemos encontrar que la pendiente es de esta forma. Esta le vamos a poner F. Y en este caso decimos que su comportamiento es hacia infinito. Es decir, no importa el periodo de tiempo, esa creció de manera infinita y se nos fue. Estos casos son un poco comunes que los vayamos a observar, ¿sí? Pero es bueno que estén ustedes familiarizados porque es un posible resultado.